Atención, porque lo que está pasando con Rocío Flores, con su hermano David y con la explosión mediática de Jiménez Los Santos en su programa de radio no tiene precedentes. Estamos ante un auténtico terremoto mediático que ha dejado a todo el mundo dividido, con unos aplaudiendo el valor de Rocío y otros señalando que detrás de sus lágrimas y de sus discursos hay un juego peligroso de manipulación, intereses económicos y venganzas familiares. Y lo más fuerte de todo es que la diana ya no solo apunta a Rocío Carrasco, sino también al papel incómodo y olvidado de David Flores, que ahora mismo es el epicentro de una batalla emocional, judicial y televisiva que amenaza con estallar todavía más fuerte en los próximos días. El contexto es claro. Rocío Flores se sienta en el plató de Viernes para hablar de lo que ella considera la gran herida de su vida, la relación rota con su madre y la defensa pública de su hermano. Pero lo que nadie esperaba es que al día siguiente, en el programa de Federico Jiménez Los Santos, se desatara una tormenta que todavía resuena. Federico, sin pelos en la lengua, acusó directamente a Rocío Carrasco de haber abandonado a David, de haberlo tratado como un estorbo y de querer presentarlo ante la opinión pública como alguien que vive en los mundos de Yupi para así justificar su ausencia como madre. Y aquí está el escándalo, porque mientras Rocío Flores se emocionaba en el plató, con esas lágrimas que siempre generan titulares, en la radio se estaba desmontando con una crudeza brutal la versión oficial de la docuserie de Rocío Carrasco. Según Federico y sus colaboradores, David no es ningún niño perdido en un mundo irreal, sino un joven que ha sufrido, que ha sido consciente de todo lo que ocurría en su casa y que ha vivido los peores años de su vida en silencio, arrinconado en medio de una guerra mediática que no pidió. El ataque fue demoledor. Jiménez Los Santos habló de sinvergüenzas, de una fábrica de mentiras y de un relato manipulado para victimizar a Rocío Carrasco mientras se pasaba por alto el sufrimiento real de David. Y claro, esas palabras no cayeron en saco roto, porque miles de oyentes estallaron en redes sociales compartiendo su indignación. Para muchos, por primera vez alguien ponía sobre la mesa lo que siempre se había callado, que David Flores no es una excusa, ni un adorno televisivo, sino una víctima directa de una madre ausente y de un entorno que prefirió callar. El contraste entre lo que se vio en televisión y lo que se escuchó en la radio es brutal. En Viernes se mostró a una Rocío Flores rota, apelando a los sentimientos, hablando de segundas oportunidades, de lo duro que había sido ver a su hermano sufrir en silencio, y lanzando indirectas a Terelu y a todo el clan que, según ella, jamás se ha preocupado de verdad por David. Pero en la radio, lo que se escuchó fue otra cara, la de los reproches hacia esa misma puesta en escena, acusando a Rocío de utilizar a su hermano como escudo emocional y de reproducir, consciente o inconscientemente, el mismo juego que tanto critica de su madre. Y ojo, porque este enfrentamiento mediático está levantando ampollas en Telecinco y en todo el círculo de colaboradores. No olvidemos que Beatriz Cortázar e Isabel González, presentes también en esa mesa de debate, respaldaron en parte la visión de Jiménez Los Santos, recordando que las frases de Rocío Flores sobre su hermano eran demasiado fuertes como para pasar inadvertidas. Cuando ella dijo que estos 5 años habían sido los peores de la vida de David, dejó claro que él era plenamente consciente de todo lo que ocurría en su entorno. Y eso desmonta la imagen dulce y acomodada que siempre quiso dar Rocío Carrasco en su defensa. ¿Qué significa esto? Que el debate ya no es si Rocío Carrasco es buena madre o mala madre, sino si tanto ella como su hija han convertido a David en un símbolo, en un trofeo emocional que sirve para atacar o defender posiciones en una guerra interminable. Y es ahí donde explota la polémica. ¿Hasta qué punto están utilizando la discapacidad de David como arma en una guerra que debería haberse resuelto en silencio, lejos de los platós? Mientras todo esto ocurría, Rocío Carrasco permanecía en silencio, refugiada en sus compromisos profesionales. Pero los oyentes y la audiencia no perdonan, y el escándalo del dinero público que supuestamente está recibiendo Rocío Carrasco por sus proyectos televisivos y teatrales ha vuelto a salir a la luz. Jiménez Los Santos lo dejó caer con ironía, acusándola de seguir trinando con subvenciones y contratos a costa de un relato victimista. Y claro, el contraste con la vida de David, trabajando en un empleo adaptado y luchando por ser independiente, es demoledor. La imagen es la de dos mundos opuestos. Por un lado, la hija mediática, que llora en televisión y se expone al juicio público. Por otro, el hijo silenciado, utilizado como argumento pero que rara vez tiene voz propia. Y en medio, un periodista como Jiménez Los Santos que, con toda la artillería dialéctica, no duda en señalar lo que otros callan, que aquí hay una manipulación sistemática, que la verdad está siendo maquillada y que alguien tiene que poner los puntos sobre las íes. Este choque mediático abre un nuevo frente en la llamada Guerra de los Flores Carrasco, y lo hace en el peor momento posible para Telecinco. Porque si algo ha quedado claro es que la audiencia ya no se cree cualquier cosa, y que el relato de víctimas y verdugos está agotado. Ahora el público quiere pruebas, quiere coherencia y sobre todo quiere justicia para los que han sido ignorados durante años. La pregunta que flota en el aire es demoledora: ¿quién dice la verdad?
La hija que se desgarra en directo o el periodista que acusa de manipulación. Lo único cierto es que el nombre de David Flores, ese joven al que intentaron pintar como alguien ajeno a la realidad, se ha convertido en la clave de todo. Porque si él sufrió, si él entendió lo que ocurría, entonces toda la defensa de Rocío Carrasco se derrumba como un castillo de naipes. Y aquí está la clave de la primera página de este escándalo. Rocío Flores se expone, Jiménez Losantos dispara, y David se convierte en el epicentro de una guerra que ya no se libra en los juzgados ni en las casas familiares, sino en los platós y en los micrófonos de toda España. Y aquí es donde empieza lo realmente fuerte, porque más allá de las lágrimas y de los discursos ensayados, lo que se vivió en el plató de Viernes con Rocío Flores tiene un trasfondo que huele a manipulación televisiva. No se puede pasar por alto que Telecinco lleva años utilizando a la familia Flores Carrasco como combustible para sus audiencias, y lo de la última semana ha sido un ejemplo claro de cómo la cadena juega con fuego. Ponen a Rocío Flores delante de la cámara para que hable de su hermano, un chico que nunca ha tenido voz propia, y lo convierten en un símbolo de guerra sin importarle las consecuencias emocionales que pueda tener. Porque vamos a decirlo claro, David Flores está siendo usado como moneda de cambio. Cuando Rocío Carrasco lo menciona, lo hace para justificarse como madre. Cuando Rocío Flores lo defiende, lo hace para hundir a su madre y para ganarse el aplauso del público. Y mientras tanto, David sigue sin aparecer, sin hablar, sin decidir nada, reducido a un personaje secundario en una guerra que no pidió. Esto es lo más grave de todo, lo están deshumanizando. Lo convierten en un objeto, en un arma, en un pobrecito que sirve para manipular sentimientos y ganar titulares. La reacción de Jiménez Losantos precisamente ha golpeado donde más duele, porque ha desenmascarado esta estrategia. En su programa dijo lo que muchos pensaban y nadie se atrevía a gritar, que lo de Rocío Flores llorando en De Viernes no es más que una puesta en escena calculada, donde cada lágrima vale oro, donde cada frase contra su madre es un dardo mediático que se traduce en minutos de televisión y en aplausos interesados. Y lo peor, que ese guión se construye sobre la vida de David, que no puede defenderse. La pregunta es clara, ¿hasta dónde va a llegar Telecinco con esta estrategia? Porque no olvidemos que De Viernes nació como un intento desesperado de salvar audiencias tras los batacazos de programas anteriores. Y qué mejor que recurrir al culebrón eterno de Rocío Carrasco, Antonio David, Rocío Flores y compañía. Lo han exprimido tanto que ya no queda nada nuevo, y ahora han decidido tirar de lo más delicado, la situación de David Flores. Es decir, cuando ya no queda munición, se utiliza lo más sensible. Y eso, mi gente, es un bochorno televisivo. Y claro, aquí es donde el público empieza a cansarse. Porque una cosa es la polémica y el salseo, y otra muy distinta es jugar con la vida de un joven que tiene una discapacidad reconocida. Jiménez Losantos lo dijo sin tapujos. Quieren dejarlo como un inútil, como alguien que no se entera de nada, para justificar que su madre no apareciera nunca en su vida. Y esa frase, que retumbó en la radio, es la que ha abierto un debate enorme en redes sociales. ¿De verdad se puede seguir tolerando este juego macabro? Las redes ardieron. Miles de mensajes acusando a Telecinco de ser una máquina de triturar personas. Porque al final, ni Rocío Flores ni Rocío Carrasco salen limpias de esto. Ambas han convertido a David en su excusa, en su escudo, en su comodín. Y lo más doloroso es que nadie parece preocuparse por lo que él sienta o piense. Es como si su vida entera fuese un guión que otros interpretan por él. Pero ojo, porque esto no es solo una pelea de plató. Aquí hay intereses mucho más grandes. No olvidemos que detrás de Rocío Carrasco está la productora que apostó por ella, que la blindó con contratos millonarios, que la convirtió en mártir televisiva y que la colocó como símbolo de lucha feminista en la pantalla. Y detrás de Rocío Flores está otro aparato mediático que la quiere como heredera del discurso paterno, como la cara visible de una resistencia contra la narrativa de su madre. ¿Y David? Pues en medio, siendo utilizado como argumento para justificar guerras políticas, sociales y televisivas. Esto es lo que hace que el escándalo sea todavía más sucio. Porque no hablamos de una familia rota que se insulta en privado, sino de una cadena nacional que convierte esa ruptura en espectáculo de masas. Un espectáculo que se alimenta de lágrimas, de insultos, de silencios incómodos y de acusaciones cruzadas. Y todo por un puñado de puntos de Sare y un saco de publicidad. Por eso, lo que hizo Jiménez Losantos no es solo una crítica, es un golpe directo a la yugular de Telecinco. Al decir que todo esto es una manipulación, lo que está haciendo es poner en duda el único argumento que le quedaba a la cadena, que su relato era verdadero, que sus lágrimas eran auténticas, que todo lo que veíamos en pantalla era real. Y si eso se desmorona, si el público empieza a pensar que todo está guionizado y que David es un personaje inventado para dar pena, entonces sí que Telecinco tiene un problema serio.
Lo que más duele de todo esto es que no hay límites. Ni para las hijas, ni para las madres, ni para las productoras. Nadie piensa en David, ni en su dignidad, ni en su derecho a vivir fuera del circo. Y cada vez que su nombre se menciona, es para hundir a alguien más. Para atacar a la madre, para justificar a la hija, para rellenar programas vacíos. Y lo digo con todas las letras, esto es una vergüenza mediática. Una paliza televisiva que deja claro que en este país todo vale por audiencia. Pero lo que quizá no esperaban es que el golpe de Jiménez Losantos abriera una grieta enorme en la estrategia de Telecinco. Porque ahora ya no se habla solo de Rocío Flores, ahora se habla de manipulación, de explotación y de un chaval convertido en muñeco roto. Y esa es la polémica que puede acabar hundiendo más de un relato. Lo que pocos esperaban es que la entrevista de Rocío Flores en De Viernes no solo generara lágrimas, sino que acabara salpicando a nombres que parecían intocables. Porque si hay algo que quedó al descubierto en esa noche fue la hipocresía reinante en el universo de la Crónica Rosa. Y aquí, la figura de Terelu Campos se convirtió en un blanco inesperado, una de esas caídas de careta que el público jamás olvida. Recordemos lo que pasó. En plena defensa de Rocío Carrasco, Terelu se atrevió a decir con lágrimas en los ojos que adoraba a David Flores, que lo quería muchísimo, que para ella era como un sobrino más. Y ahí fue cuando Rocío Flores, con rabia contenida, le lanzó la estocada que paralizó el plató. Si tanto lo quieres, en estos 5 años ni has llamado ni te has acercado a verle. Silencio sepulcral. La cara de Terelu quedó retratada. Y el público, que no es tonto, entendió que esa frase era un bofetón a todas esas figuras mediáticas que se llenan la boca de amor pero nunca dieron un paso real para estar cerca de David. Ese instante fue demoledor. Y lo más increíble es que la propia Rocío Flores, que tampoco está libre de contradicciones, consiguió dejar en ridículo a una Campos que siempre juega a ser la voz moral de la televisión. Porque no nos engañemos, lo que Terelu pretendía era quedar bien, ponerse del lado correcto, aparecer como la defensora del chico vulnerable. Pero lo que consiguió fue que la acusaran de ser una farsante más, una mujer que vive del discurso de la familia mientras ignora a quienes realmente dicen necesitar apoyo. Y ahí no terminó la cosa, porque Beatriz Cortázar, con su habitual tono calculado, trató de salvar la situación hablando de cariño y respeto hacia David. Pero las palabras ya no convencían a nadie. En redes sociales, la palabra que más se repitió fue hipocresía. Y eso, mi gente, es lo peor que te puede pasar en televisión, que el público perciba que tu discurso es falso. Pero ojo, porque lo verdaderamente polémico no es solo la hipocresía de Terelu o de Beatriz, sino la utilización descarada del plató como campo de batalla. De Viernes no buscaba aclarar nada, buscaba sangre. Buscaba poner a Rocío Flores contra los defensores de su madre, buscaba que saltara la chispa para que todo ardiera. Y lo consiguieron. Porque después de esa entrevista ya nadie habla de reconciliación, de puentes o de encuentros. Lo único que quedó claro es que la guerra sigue viva y que ahora el campo de batalla incluye a colaboradores, presentadores y hasta tertulianos que se suman al espectáculo. Jiménez Losantos, al escuchar estas declaraciones, no dudó en dinamitarlo todo al día siguiente desde su micrófono. Dijo que lo de Terelu era de sainete, que esas lágrimas eran de cartón piedra y que la Campos estaba más preocupada por mantener su silla en televisión que por la situación real de David. Y lo peor es que mucha gente le dio la razón. Porque al final, lo que se vio en el plató fue eso, un teatro mal disimulado, donde unos y otros se reparten papeles pero nadie se moja de verdad. Y mientras tanto, Rocío Carrasco, callada. Ni una palabra, ni una reacción, ni una réplica. Ese silencio pesa como una losa, porque para sus defensores es señal de elegancia, pero para sus detractores es la confirmación de que no tiene nada que decir, nada que justificar. Y lo que se repite en la calle, en los bares, en los foros, es una frase muy sencilla: si de verdad quisiera a su hijo, ya habría hecho algo. Y esa percepción es letal. Lo más fuerte de todo esto es que el público empieza a dividirse no entre carrasquistas y floristas, sino entre los que están hartos de la manipulación televisiva y los que aún disfrutan del circo. Y ojo, porque esa grieta puede hundir a programas como De Viernes, que dependen de mantener encendida la hoguera del escándalo. El daño está hecho. Terelu quedó señalada como hipócrita, Beatriz como cómplice y Telecinco como carroñera. Y Rocío Flores, aunque muchos la acusen de teatrera, consiguió lo que quería, poner el foco en su hermano y dejar a más de uno en evidencia. Y en medio de todo esto, David Flores vuelve a ser la pieza central, el rehén mediático de una guerra que ya no tiene freno. Lo que está claro, mi gente, es que lo de Viernes con Rocío Flores no fue una entrevista, fue un juicio público, un espectáculo televisivo diseñado para alimentar el morbo y para sacar titulares a cualquier precio.
Y lo peor es que detrás de esas lágrimas, detrás de esas frases cortadas y de esos enfrentamientos, lo que hay es un negocio redondo para la cadena. Porque no nos engañemos, cada vez que se menciona a Rocío, a Fidel o a David, las audiencias suben, los vídeos se comparten y las tertulias arden. Pero el precio de ese espectáculo lo pagan las personas, y especialmente un chico que nunca pidió estar en medio de esta carnicería. Telecinco lo sabe y juega con ello. El guión está escrito, la hija contra la madre, los amigos de la madre contra los defensores del padre, los tertulianos fingiendo neutralidad mientras se frotan las manos con el escándalo. Y ahí está el verdadero fraude, porque al final lo que se vende no es la verdad ni la justicia, sino el dolor de una familia rota convertido en mercancía. Y cuidado, porque aquí viene lo gordo, cada vez son más los espectadores que empiezan a cansarse. En redes sociales ya se habla de boicot silencioso contra De Viernes. Mensajes como no vuelvo a ver este circo, basta ya de utilizar a David Flores o esto no es periodismo, es carnicería se repiten en foros y comentarios. Y cuando la gente empieza a desconectar, cuando el público empieza a oler el fraude, la maquinaria se tambalea. Jiménez Losantos lo dijo alto y claro, Telecinco está exprimiendo hasta la última gota de la historia de Rocío, y lo está haciendo sin pudor, sin límites y sin respeto. Y aunque muchos lo critiquen por su tono, nadie puede negar que hay una parte de verdad en sus palabras. Porque ¿qué clase de televisión se está construyendo cuando todo vale, cuando se retuercen testimonios, cuando se exponen dramas familiares solo para ganar unos puntos de Sare? El problema es que De Viernes no es un caso aislado. Forma parte de una estrategia mayor de Telecinco, mantener viva la guerra de Rocío Carrasco a cualquier precio, incluso cuando las tramas ya están agotadas. Y ahí es donde entran las manipulaciones, los recortes de vídeos, las frases sacadas de contexto y los enfrentamientos preparados en la escaleta. El resultado, la sensación de que todo está guionizado, de que nada es real. Y el público, que no es tonto, lo percibe. La imagen de Rocío Flores, lejos de mejorar, quedó aún más dividida. Para unos, fue la voz valiente que defendió a su hermano frente a un muro de hipocresía. Para otros, fue una joven manipulada que sigue utilizando el dolor familiar para mantenerse en el foco. Pero lo que nadie niega es que logró hacer temblar los cimientos del plató. Y ese terremoto, por mucho que lo quieran disfrazar, fue un golpe durísimo para la credibilidad del programa. Mientras tanto, David Flores sigue siendo nombrado una y otra vez como si fuera un trofeo, un argumento de ataque, una excusa para llenar horas de televisión. Y ese es el gran escándalo, que un chico que debería estar protegido, lejos del foco, se ha convertido en la pieza más utilizada del tablero. Y cada vez que se le nombra, la indignación crece. Los espectadores están empezando a hacer algo que Telecinco teme más que cualquier crítica, cambiar de canal. Y si esa tendencia sigue, lo que hoy es un boicot silencioso podría convertirse en un batacazo histórico para la cadena. Porque no olvidemos que la televisión vive de la confianza del público, y cuando esa confianza se pierde, no hay polémica ni lágrimas que puedan recuperarla. En resumen, De Viernes jugó con fuego y acabó quemándose. La entrevista de Rocío Flores no solo generó titulares, también destapó la maquinaria de manipulación de la cadena, dejó en evidencia tertulianos que ya no convencen a nadie y encendió una llama de desconfianza que podría acabar siendo letal. Y todo por querer exprimir un escándalo hasta la última gota. Lo que vimos con la entrevista de Rocío Flores en De Viernes no fue solo un capítulo más en la guerra mediática de los Flores y los Carrasco. Fue un antes y un después. Porque nunca antes un plató había quedado tan dividido, nunca antes se había evidenciado con tanta crudeza como la televisión puede triturar a una familia, y de paso, triturar su propia credibilidad. Y en el centro de todo, Rocío Flores, convertida en la diana perfecta para unos y en la heroína inesperada para otros. Federico Jiménez Losantos lo dijo sin temblar la voz, esto es un fraude televisivo, un circo donde se utiliza a un chico discapacitado como arma arrojadiza. Y eso no lo voy a consentir. Y esas palabras cayeron como dinamita, porque el periodista no se limitó a criticar el programa, apuntó directamente a la herida más profunda, la manipulación del nombre de David Flores. Un joven que, guste o no, ha sido tratado como mercancía sentimental, como comodín de tertulia, como excusa para aplausos fáciles y lágrimas impostadas. Pero vayamos al fondo de la cuestión. ¿Qué está pasando realmente entre Rocío Flores, su hermano David y todo este entramado mediático? La respuesta es clara. Estamos asistiendo a la mayor instrumentalización familiar de la historia reciente de la televisión española. Y lo más grave es que todos lo saben. Productores, presentadores, tertulianos, familiares, y aún así nadie frena la rueda.
Rocío Flores, en medio de ese fuego cruzado, utilizó su tiempo en De Viernes para lanzar un dardo envenenado. Si tanto queréis a mi hermano, ¿por qué no habéis estado a su lado en estos 5 años, los más duros de su vida? Esa frase, corta pero brutal, dejó al plató helado. Terelu Campos no supo qué contestar. Beatriz Cortázar bajó la mirada. Isabel González trató de justificar, pero el golpe ya estaba dado. Y el público lo percibió. Rocío, con sus luces y sombras, había puesto el dedo en la llaga. Y aquí viene lo más polémico. No se trata solo de Rocío Carrasco, de Fidel Albiac o de los bandos mediáticos. Se trata de una maquinaria televisiva que vive de la fractura, que se alimenta del enfrentamiento y que ha perdido todos los límites. Porque cuando un chico como David, que debería estar protegido, es utilizado para rellenar minutos de escaleta, ya no hablamos de periodismo, hablamos de carnicería. Jiménez Los Santos no se quedó ahí. Fue más lejos. Acusó a Telecinco de estar construyendo un relato falso para mantener vivas audiencias que ya no existen. Están inventando guiones, están repitiendo fórmulas caducas, están manipulando testimonios. Y el público se da cuenta. Y esa crítica, que muchos tacharon de exagerada, se convirtió en tendencia en redes sociales. Porque la gente ya no traga con el mismo cuento. ¿Y qué futuro le espera a Rocío Flores después de esta entrevista? Pues aquí está el verdadero drama. Para unos, su valentía la ha convertido en una voz imprescindible en los platós. Para otros, su exposición constante la está hundiendo en una espiral de desgaste que podría pasarle factura muy pronto. Porque no olvidemos algo, la televisión tiene memoria corta y cuando deja de servir el escándalo, la misma máquina que te subió, te destroza. David Flores, por su parte, se ha convertido sin quererlo en la pieza más vulnerable de todo este tablero. Sus años más duros, según confesó su hermana, han sido silenciados, maquillados y manipulados. Y lo más terrible es que ese silencio no ha sido casual, ha sido orquestado. Porque si se contara toda la verdad, si salieran a la luz los informes médicos, los testimonios completos, las denuncias archivadas y los juicios perdidos, más de un rostro televisivo caería en desgracia. Y eso es lo que los grandes despachos de abogados están intentando evitar a toda costa. El futuro de Viernes tampoco pinta bien. La audiencia comienza a mostrar síntomas de hartazgo. El boicot silencioso que ya mencionamos en la página anterior se está expandiendo. Cada vez son más los que critican abiertamente en redes sociales que se utilice a David como comodín. Cada vez son más los que dicen basta. Y cada vez son más los que señalan con nombre y apellidos a los responsables de esta explotación. ¿Será este el principio del fin para el formato? Puede que sí. Porque si algo está claro es que el desgaste de los escándalos pasa factura. Y De Viernes, con todo su ruido y toda su polémica, empieza a mostrar grietas. La gente ya no distingue qué es verdad y qué es montaje. Y cuando esa línea se difumina, la credibilidad desaparece. Pero el gran giro de esta historia podría venir por otro lado, por la reacción de Rocío Carrasco. De momento, silencio absoluto. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, aviva aún más la sospecha. ¿Está preparando una respuesta demoledora? ¿Está midiendo tiempos para lanzar otro documental, otra exclusiva, otro golpe de efecto? Nadie lo sabe, pero todos lo intuyen. Y si algo ha demostrado Carrasco en los últimos años es que sabe esperar, que sabe guardar cartas para jugarlas en el momento preciso. El futuro, por tanto, está lleno de incógnitas. Lo único seguro es que el nombre de David Flores seguirá en el centro del huracán. Y eso, guste o no, es el verdadero escándalo. Porque mientras los focos apuntan, mientras los tertulianos gritan, mientras los periodistas reparten culpas, un chico sigue siendo usado como excusa. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Mi gente, aquí no se trata de elegir bando. Se trata de reconocer que lo que estamos viendo es un espectáculo cruel, diseñado para sacar rédito del dolor ajeno. Y si no frenamos, si no denunciamos esta manipulación, seguirán usándolo, seguirán explotando nombres y seguirán arrastrando a la familia Flores por el barro. Y por eso te digo, este vídeo es más que un resumen, es una denuncia. Si tú también piensas que esto es un escándalo, si crees que la televisión ha cruzado una línea, déjame tu comentario aquí abajo, porque quiero leerte. ¿Estás del lado de Rocío Flores? ¿Crees que Jiménez Los Santos tiene razón? ¿Piensas que De Viernes debería dar explicaciones? Dilo, porque tu opinión importa. Suscríbete ahora mismo a este canal, dale al botón de la campanita para no perderte nada, y comparte este vídeo con todos los que sabes que están cansados de la manipulación televisiva.
Porque juntos podemos hacer ruido, juntos podemos denunciar y juntos podemos demostrar que no todo vale. Y ojo, porque lo que viene en las próximas semanas puede ser aún más fuerte. Si Rocío Carrasco rompe su silencio, si se destapan nuevos documentos, si algún testigo decide hablar, lo que hemos visto hasta ahora será solo un aperitivo. Así que quédate aquí, porque lo vamos a contar todo, absolutamente todo, con nombres, con apellidos y sin miedo.